La comunidad donde se alababa a Cristo, donde había caridad y vivía muy unido. Todos iban a rezar cada día y decían que mamá es María, y el domingo iban a la Eucaristía con un mismo entusiasmo. Se veían y cantaban y gozaban de alegría. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero. Es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Vi a jóvenes cambiar, renunciando a sus vicios, y a hombres vi llorar, proclamando a Jesucristo. Por sus hechos a mi pueblo lo pondera como el reino de los cielos en la tierra, porque el centro de ese pueblo era Cristo, y soplaba con el viento de su espíritu consolador. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa mañana por la oportunidad que nos das de estar con mis hermanos en la radio, una radio de mucha bendición, Padre Santo. Te doy gracias por la vida, por este programa Perseverando en Comunidad. Te doy gracias, bendito Dios, por la oportunidad de este programa, de este tema que hoy, esta hermosa mañana, se impartirá, bendito Dios. Estoy seguro que será de mucha bendición para mis hermanos en el mundo entero, para nuestro sufrido El Salvador. Sé que será de mucha bendición también. Padre Santo, te pongo en tus manos a tus hijos, Lalito, Hugo, Sergio,
Fernanda, David, Yani. Gracias, bendito Dios, por mis hermanos que están en cabina con nosotros. Sé que tu espíritu está pasando en este lugar. Sé que tu espíritu nos mueve y nos impulsa, como dice San Pablo, a decir Abba, o sea, papito lindo. Te amo, Señor. Te amo porque eres grande, porque me has dado la oportunidad de dirigirme hoy a ti. Hoy vamos a compartir esta experiencia, bendito Dios, de la fe. El poder de la fe. Te amo, Señor, por esa virtud maravillosa, la fe. Muchas gracias. A ti, mamita María, te suplicamos que intercedas por nosotros. El castísimo esposo, Señor San José, que nos acompañe. Y que Monseñor Romero, beato de la Iglesia, interceda por nosotros para proclamar el poder de la palabra. Padre, todo esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo confiados, creyendo, seguros en el poder de tu palabra. Y sabemos que lo hacemos en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenido, hermano Hugo, hermano Lalito, hermano Sergio. Estamos reunidos hoy para compartir este tema que mi hermano Hugo, pues Dios se lo ha puesto en su corazón para poder nos dirigir al mundo. Bienvenido, hermano Hugo. Muy buenos días, hermano Vidal, hermano Sergio, hermano Lalo. Un saludo pues a todos los hermanos que nos escuchan en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Porque sabemos de que es una radio que Dios tiene, y Dios ha permitido esa bendición de que llegue a muchos lugares. Un saludo a todos los hermanos en diferentes lugares donde nos escuchan. En esta maravillosa mañana queremos compartir un maravilloso tema que creo que será de mucha importancia, sobre todo porque vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de la fe, porque para el cristiano, para el creyente, para el que confía en Dios, la fe se convierte en lo que tiene que ser el centro, lo importante. Y a veces por circunstancias de la vida hay personas que creen que no tienen fe, otros que creen que han perdido su fe. Por eso el tema que en esta mañana vamos a dialogar se llama Señor, aumenta mi fe. Y para eso vamos a tomar la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, del versículo 14 al 28. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando volvieron a donde estaban los discípulos, vieron un gran gentío y unos letrados discutiendo con ellos. En cuanto la gente lo vio, quedaron sorprendidos y corrieron a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo poseído por un espíritu que lo deja mudo.
Cada vez que lo ataca, lo tira al suelo. Él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran y no han podido. Él les contestó: ¡qué generación incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Se lo llevaron y en cuanto el espíritu lo vio, sacudió con violencia al muchacho, que cayó a tierra y se revolcaba echando espuma por la boca. Jesús preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? Contestó: desde niño. Y muchas veces incluso lo tira al agua o al fuego para acabar con él. Por eso, si puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos. Jesús le respondió: que si puedo. Todo es posible para quien cree. Inmediatamente el padre del muchacho exclamó: creo, pero socorre mi falta de fe. Viendo Jesús que la gente se agolpaba sobre ellos, reprendió al espíritu inmundo: espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Dando un grito y sacudiéndolo fuertemente, salió. El muchacho quedó como un cadáver, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le levantó y el muchacho se puso en pie. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Serán las palabras, hermanos, que en esta mañana pues el Señor nos moverá a nosotros para poder llegar a diferentes hermanos que nos escuchan, ¿verdad? En una situación que nos ayudará a poder comprender diferentes circunstancias. En esta mañana, pues en el Evangelio que hemos leído, nos encontramos con un padre que tiene un problema serio, con un hijo suyo, que es epiléptico. De ahí que lo lleva a los discípulos del Señor y ellos no habían podido hacer nada. Pero cuando el Señor baja, viene de orar, toda la gente se alegra y el hombre le dice, el padre del niño le dice: si puedes ayudarnos, si puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús le dice que si puedo, todo es posible para el que cree. Y ahí surgen estas hermosas palabras de este hombre, de este padre que le dice: creo, pero aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. ¿Cuántos de nosotros quizás en circunstancias difíciles estaremos pasando algo bien difícil? Como vemos 4 hermanos acá, ¿verdad? Saludamos a nuestro hermano Marvin, ¿verdad? Que hoy no pudo estar con nosotros. Un saludito, hermano Marvin, que Dios te bendiga y ánimo, ¿verdad? Seguir caminando siempre los caminos del Señor. Así que para hacerlo interactuado, ¿verdad? Lo voy a dejar con mi hermano Sergio para que pues, nuestro hermano Sergio nos comunique, nos haga saber a nosotros, ¿verdad? Sobre lo que Dios pone en su corazón, ¿verdad? Sobre la palabra esta de Señor, aumenta mi fe. Bienvenido, hermano Sergio. Muy buenos días a todos. Qué preciosa está esta palabra y a la vez dura para cada uno de nosotros, porque nos dice: qué generación tan incrédula. Yo me pregunto, ¿estamos nosotros también entre esta generación de incrédulos? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Pareciera que ya no nos aguanta. Pareciera, pero no es así. A él lo que le afecta es que, a pesar de todo lo que le hemos visto hacer, todavía nuestra fe no crece. Todavía nuestra fe no madura. Y
que no es tan fácil esto. Porque aun cuando Jesús ya había resucitado y que Él ya está a punto de irse al cielo, hay algo que a mí me impacta también, que nos dice aquí en Mateo 28, del 16 en adelante. Dice: por su parte los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, se postraron ante Él, aunque algunos todavía dudaban. Imagínense qué duro esto, hermano. Que ya habían pasado 3 años con Jesús. Lo habían visto levantar a los muertos, a los paralíticos, a los tullidos, sanar a los leprosos. Lo habían visto caminar sobre el mar. Lo habían visto multiplicar los panes. Lo habían visto resucitar muertos. Lo vieron que el mar y el viento le obedecían. Y hasta dijeron: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Lo habían visto hacer tantos milagros. Lo vieron crucificado. Y lo estaban viendo resucitado. Pero dice que se postraron ante Él, aunque algunos todavía dudaban. Por eso yo digo, tener fe no es fácil. No es fácil. Y lo compruebo con esto. ¿De qué tamaño dijo el Señor que tenía que ser la fe que debíamos de tener? ¿Acaso dijo del tamaño de una sandía? No. ¿De un granito de mostaza? Solo ese poquito nos pide y sería suficiente. Porque Él sabía de que no es fácil tener fe. Si hubiera sido fácil, nos hubiera dicho: si tuvieran fe del tamaño de un melón, de una sandía, de un coco. Pero no. Nos dijo: si tienen fe del tamaño de un granito de mostaza, harán maravilla. Y yo me pregunto: ¿seré como estos apóstoles, Señor? Pero aquí también no solo están los lados negativos. Porque a pesar de que tú sabías que algunos todavía dudaban, dice: Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Y aquí es donde se pone bueno esto. Porque los que dudan somos nosotros. Pero Jesús no duda de nosotros. El que tiene fe no somos nosotros en Jesús. Es Jesús el que tiene fe en nosotros. Porque aún viendo que nosotros dudamos, Él nos envía. Él nos envía. Él no dice: no, esto no lo quiero, no, estos como dudan, no. Solo quiero a los que no dudan. No. Él los envía. Vayan con todas sus dudas. Vayan. Y por eso es que aquí en San Marcos pareciera que ya no mucho aguanta el Señor a cada uno de nosotros. Pero no es eso lo que Él quiere decir. No es eso. Y Él pide que le lleven al muchacho. Tráiganlo. Y pregunta al papá: ¿desde cuándo? Jesús no se deja ir de un solo, como a veces hacemos nosotros cuando oramos por alguien, que vemos cualquier cosa y ya de un solo. No, Jesús pregunta:
¿desde cuándo? ¿Desde cuándo le pasa esto? Le contestó el padre: desde niño. Y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Para matarlo. Por eso le dice el papá: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. Y ahí sí como que no le gustó mucho a Jesús. Ahí sí como que no le gustó, porque dice: ¿cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedes? ¿Por qué dices eso? Todo es posible para el que cree. Al instante el padre gritó: creo, pero aumenta mi fe. Y es el grito que todos tendríamos que dar: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Pero como no estoy yo solo aquí, sino que también mi hermano Vidal y mi hermano Lalito quieren participar, mi hermano Vidal nos quiere decir algo también. Dice Hebreos capítulo 11. 10, El 10. versículo 38. Mi justo Vivirá. por la fe vivirá. Y dice Hebreos 11, 6. Que nadie se acerca y así lo cree. Esto es tremendo lo que dice. Pero no es posible agradar a Dios Sin fe. sin fe. Miren que, como dice el versículo 38 del capítulo 10. Mi justo por la fe vivirá. Pero si se vuelven atrás, no estaré contento de él. Tremenda palabra. Qué palabra. Primeramente, Dios por fe está contento. No crean que Jesús chistando le dijo a Pedro cuando dudó, cuando iba caminando sobre las aguas, allá en el Evangelio de San Mateo. No le dijo chistando, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuánto espacio tenía Pedro para hundirse? Pedro se tiró de la barca, caminó sobre las aguas y puesto en pie frente de él, se hundió. Es que para hundirse no es preciso estar lejos de Dios. Cerquita, a los pies del maestro te puedes hundir por la falta de la fe. Dice que estaba al pie de él y se hundió y le dijo: sálvame, Señor. Y el Señor le dijo: ¿por qué dudaste? Imagínense, estaba al pie, porque si hubiera estado retirado no le da la mano. No le da la mano, se hubiera ahogado el pobrecito. Pero no, estaba al pie del maestro. Y le dijo: sálvame. Y solo le tendió la mano y lo sacó. Señor, le dice los apóstoles un día, te venimos a contar que hasta los demonios se nos sometían. Te venimos a decir que hemos visto tu gloria, hemos visto sanaciones, liberaciones. Y Jesús les dijo: no se alegren por eso. Alégrense más bien, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Querido hermano que nos escuchas, quizás has visto prodigios, milagros. Quizás has llegado emocionado donde tu director espiritual, tu párroco, porque la misión fue maravillosa. Vistes la gloria de Dios, pero a los pies del maestro te hundiste nuevamente.
Pedro, bendito sea Dios, que nos da una enseñanza, Sergio. Nos da una enseñanza, Lalito. ¿Cuál es la enseñanza que nos da? Que dice, sálvame, Señor. Imagínense Jesús, estos discípulos fueron de Jesús y le dijeron, mira, Señor, fíjate que no pudimos allá. Y les dijo a los apóstoles, les dijo, miren cipote, les dijo, esta clase de espíritu se saca con ayuno y oración. Es que los muchachos que vos llevaste, le dijo, no, huyendo salieron, le dijo el papá del muchacho. No pudieron hacer nada. Jesús se enojó porque Él los envió, porque Él sabía y iba confiado Jesús de que ellos habían agarrado la clave, el secreto de Él, la oración, el sacrificio. Si ustedes se fijan, cuando Jesús les dice, vamos al otro lado a un lugar despoblado, Jesús lo que llevaba a ayunar, a hacer sacrificio, a hacer ayuno. Pero la gente, era tanta la necesidad del amor de Dios que lo van a encontrar. Jesús se vio obligado a hacer una manifestación de fe y hacer la multiplicación de los panes. Y acrecentar la fe de aquellos apóstoles. Versículo 38 dice, mi justo por fe vivirá. Vámonos al libro del Génesis. Dios le dijo, Noé, construye una barca. Y le dijo de qué porte la madera, los trazos, cómo le iba a cortar, cómo le iba a hacer. Le dijo qué detalles iba a hacer en la barca. Y Noé no dudó. Creyó totalmente en Dios. Vámonos con Abraham. Dice la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 21. Me encanta esta lectura. Romanos capítulo 4, versículo 21. Esto está lindo. Tú, hermano, que tienes la Biblia ahí a la mano, lee 4:21. Dice la palabra de Dios. Plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Plenamente convencido que Dios tiene poder de lo que Él promete. Plenamente. ¿Cuál es tu convicción, hermano? ¿Cuál es tu confianza? John Carlos canta una canción que dice, confianza yo tendré, mi armadura cargaré, si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. ¿Por qué? Porque tengo fe, porque estoy plenamente convencido que Dios está conmigo. Tener fe, dice Hebreos 11:1, tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Palabra de Dios. Dice 2 de Corintios capítulo 4:18. 2 de Corintios 4:18 dice que lo que se ve termina, mas lo que no se ve es eterno. La fe no se ve. Abraham no miraba un bebé en el vientre de Sara. Noé no miraba lluvia. Sin embargo, en lo seco, en aquel gran calicheo, comenzó a hacer la barca. La gente se burlaba de él.
Abel, sin tratar de quedar bien, sino que por fe ofrece un sacrificio a Dios. Por fe. Enoc, hombre de fe. San Pablo, un hombre de fe. Se le cae un muchacho desde el tercer nivel. Estaba celebrando la Santa Misa, San Pablo. Y lo levanta, ora por él y se incorpora el muchacho. Hombre de fe. Bueno, hemos visto milagros grandísimos en El Salvador. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de fe tienes tú, hermano? ¿Son más grandes los problemas que tu fe? ¿Hacia dónde vas encaminando o encaminado en la fe? Gracias, hermano Sergio, porque hemos visto con ustedes, con Lalito, con Hugo, fe. Fe es cuando tú crees o cuando Dios te da un mensaje claro y se lo das al hermano y el hermano cree que no eres tú, sino que es el mismo Cristo el que habla. Esa es fe. Esa es fe. Hace poco yo iba en el carro, manejando, bien chivo. Iba en el coche, manejando. De repente encuentro a un señor que iba en un caballo. Y de repente me dice el Señor, o me pone en el corazón, anda a decirle a ese muchacho que tengo un proyecto grande con él. Imagínense, anda a decirle a ese muchacho que tengo un proyecto grande con él y que lo ha abandonado. Mire, yo seguí manejando el carro, llegué a un lugar que le dicen Tres Puentes. Regrésate. Y no me regresé. No lo fui a andar a alcanzarlo, escuché yo esa voz. Andé a alcanzarlo y no fui. A los días, yo le conté a un hermano lo que yo había sentido con ese señor que iba en ese caballo. Y me dijo, aquí estoy con el hermano. Dígale lo que el Señor le puso. Y solo le dije, dice el Señor que tiene un proyecto con usted, que comenzó con usted y con usted lo quiere terminar. El Señor solo le dije eso y se puso a llorar. Esa es fe. Que Dios te bendiga, querido hermano. Qué alegría, pues, poder escuchar, ¿verdad? Mi hermano Sergio, poder escuchar a mi hermano Vidal en las diferentes experiencias de lo que conocemos, de lo que es este camino de fe, este camino en el Señor. Y qué bonito es cuando uno puede abrirse, ¿verdad? Abrirse y tener esa convicción, esa seguridad de encaminarnos hacia los que Dios quiere. Mi hermano Lalito, después de escuchar a mi hermano Sergio o a mi hermano Vidal, ¿verdad? ¿Cómo pudiéramos nosotros esta mañana, hermano, llegar a tanto hermano y hermana que nos escuchan? ¿Verdad? Que puede hacer de que muchos su fe esté desfalleciendo, su fe esté quizás debilitada. Y por eso el tema, ¿verdad? Señor, aumenta mi fe. Yo soy hermano Lalito, que también pues el Señor ha puesto palabras en su mente y en su corazón, pues, para llevarla a muchos hermanos, que siento que en esta mañana el Señor verdaderamente quiere llegar y verdaderamente tocar. Así, ¿verdad? Como decíamos, tal vez no hablar en términos tan técnicos de la fe, sino de alguna manera de llegar y que la gente comprenda y entienda de que, como lo decía pues mi hermano Vidal, ¿verdad? O mi hermano Sergio, que no importa el tamaño de la fe, sino en quién tenemos la fe, en quién hemos creído. Hermano Lalito. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos, y a ustedes. Pues
En primer lugar, decirles que estamos aquí por fe, ¿verdad? Porque creemos en la causa. Creemos también en las necesidades que hay de transmitir un mensaje que alimente, ¿verdad?, a muchos hermanos que estamos seguros, que están pendientes y que quieren recibir palabras de aliento, de llenar su corazón. La gran pregunta que surge, hermanos, ¿qué tal es nuestra fe? ¿Qué tan grande es nuestra fe? ¿O qué tan pequeña es nuestra fe? Todos en algún momento nos hemos preguntado eso, sobre todo cuando vemos a muchas personas que tienen una fe muy grande y logran, hermanos, tener una relación con Dios fuerte, estrecha. Y vemos cómo el Señor los utiliza. Y de repente nosotros nos comparamos con esas personas, como aquel, ¿verdad?, que recibió un talento, y decimos, ¿y por qué yo no puedo? ¿Verdad? ¿Y por qué yo trato, pero no soy igual? Hermanos, yo quisiera decirte algo en esta mañana. Lo más importante que nosotros debemos de tratar, de lograr, es al mismo Cristo. Conquistar al mismo Cristo en nuestra vida. Sabemos que Él ya nos conquistó a nosotros. Esa es el primer paso. Creer en el sacrificio de Jesús. De allí, hermanos, es donde parte toda la consistencia de nuestro edificio de fe, de entrega en el Señor. Creer que Él ya me salvó. Creer que yo le importo a Él, que por amor Él se entregó, porque lo dijo el hermano Sergio. Y esta creo que puede ser, hermanos, la clave. Que creer que Él ya creyó en mí. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor a través de la historia? Los grandes protagonistas de la fe. Y muchos de ellos, hermanos, no han sido convincentes como Abraham, de que no dudó, no vaciló. Tenemos a Moisés. Él no fue, ¿verdad? No fue tan, su fe no fue tan extraordinaria. Tenemos muchos que han sido eslabones, hermanos, en esta historia de la salvación. El mismo Zacarías, el padre de San Juan, pero él iba a ser un instrumento de Dios. Hermanos, yo te quiero decir que si tú estás en las manos de Jesús, que si tú ya te atreviste a decirle sí al Señor, estás en el camino correcto. Porque no se trata, hermanos, de tener una gran fe, lo dice el hermano Nil Vélez siempre, sino una fe, hermanos, en Dios. Creer que Dios es grande. Creer que Dios, así como soy, así me ama y me quiere utilizar. Yo te quiero contar, hermanos, de que yo no soy una persona, mi fe no es extraordinaria, pero yo creo en que Dios es extraordinario. Eso sí te lo aseguro. Y si estoy presente, y si estoy trabajando, y si yo camino, aunque no vea, aunque no sienta muchas veces, aunque pase por desiertos, aunque pase por una vida a veces gris, a veces, hermanos, pase por, como Santa Teresa, que pasó 3 años de desierto, hermanos, pero nunca ella echó un pie atrás, porque yo sé en quién he creído, y que así como soy me ama, con mis defectos, con mi carácter, con mi debilidad. Así cree en mí, y así cree Jesús en ti, hermano. Yo te digo, tú puedes ver, yo he visto la gloria de Dios, hermanos. Yo soy testigo del poder de Dios, y aunque mi fe no sea tan grande, yo he tenido experiencias, y aquí quizás por primera vez lo voy a decir públicamente. Yo he visto al Señor. No solamente lo he sentido, yo he visto la presencia de Jesús. Y te estoy hablando de algo real. Y yo no soy, y mi fe no es extraordinaria. Y Él, el Señor a mí me ha abrazado profundamente, personalmente. Él, el mismo Dios. Y mi fe no es extraordinaria. Y yo digo, ¿cuántos hermanos tienen una fe como
El Señor lo usa para sanar enfermos, para llevar mensajes proféticos. Pero yo digo, Señor, tú no me utilizas así. Pero yo, hermano, te digo, el Señor me ha abrazado a mí personalmente, Él. Y yo te digo, hermanos, vieras cómo te ama el Señor a ti, hermano. Vieras cómo cree Él en ti. Mira la oración de este hombre. Si tú puedes hacer algo, ayúdame. No fue una fe extraordinaria. ¿Y cómo el Señor iba a dejar en ridículo a sus discípulos? ¿Y cómo el Señor te va a dejar en ridículo a ti, hermano? Si tú ya seguiste como los discípulos a ese Cristo de amor, a ese Cristo que cree en ti, que así te quiere utilizar con las dudas de los discípulos, como Tomás, con ese pesimismo, pero así Él atrae su mano y métela en mi corazón. Mira cómo te amo. Qué Dios tan grande tenemos nosotros. Sigue creyendo, sigue confiando, hermano, que aunque no veas, que aunque no sientas, Cristo está allí. Y en los momentos más difíciles, si tienes una enfermedad crónica, si estás arrestado, privado de libertad, y puedes decir, pero aquí estoy preso, Jesús cree en ti, te ama y así te quiere salvar. Por eso le damos gracias al Señor. Y gracias, Señor, por llevar este mensaje a muchas personas que tú crees en ellos y así los quieres utilizar. Gloria a Dios. Qué bonito, la verdad de la cosa, poder escuchar las diferentes formas de expresión de lo que decimos que es la fe. Y eso pasa muchas veces en todos los seres humanos, porque hablar de fe, para muchos decimos, pero ¿qué es fe? ¿O cómo puedo yo demostrar que tengo fe? ¿O qué significa la fe? De hecho, dice el Catecismo de la Iglesia Católica que Dios creó al hombre y el hombre es un ser religioso por naturaleza. Por naturaleza el hombre siempre va a sentir la necesidad de buscar algo o alguien en quien creer. Siempre. Por eso veamos de que en todo el mundo, para nosotros los cristianos, pues es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero en otros lugares donde no creen en Dios, creen en otras deidades. Entonces el hombre siempre es un ser religioso por naturaleza y siempre busca a alguien en quien creer. Si no, veamos que hasta los ateos dicen que no creen en nada, pero creen en algo. Si no, veamos por ejemplo otros que dicen que no creen en Dios, pero creen en la Madre Tierra. O creen en otro tipo de ciencias. Entonces la fe, hermanos y hermanas, es la que nos lleva a nosotros a creer, o el creer hacia la fe. Primeramente porque ante los momentos difíciles, ante las circunstancias, dice la palabra de Dios que, bueno, San Pablo lo dice, ¿verdad? Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene del oír, y del oír palabra de Dios. De allí nace la fe, de la escucha de la palabra de Dios. Pero en el concepto de fe, la fe es un sentimiento de total creencia. Eso es la fe. Como lo dice Hebreos 11:1, ya lo leí hermano Vidal. O asentimiento en relación con algo o alguien. Y como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. Y eso es la fe, ya lo decía hermano Vidal y nos decía lo que dice San Pablo, ¿verdad? Que lo que se ve ya no es fe, porque lo estamos viendo, ya no es esperanza. Que las que no se ven son cosas eternas. Y sobre todo, pues, la palabra fe viene de una palabra en latín que dice fides, que significa fidelidad, lealtad. Eso significa fe. La fe significa eso, lealtad, fidelidad, confianza. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver entonces cuál es mi fe.
Fe significa creer, pero ¿creer en qué o en quién? De allí es donde van a surgir las cosas que van a transformar nuestras vidas. De allí es donde van a surgir el cambio de nuestra vida. Por ejemplo, nosotros decimos, tenemos fe. Sí, cuando digo tengo fe, estoy diciendo estoy creyendo ¿en qué? En Dios. Y creer en Dios significa creer en su palabra. Y creer en su palabra significa que allí hay promesas de Dios para mi vida. Para el cristiano. Por eso el verdadero significado de creer en Dios es comprometerse totalmente a Él en un pacto sagrado. A eso es lo que estamos llamados. Por eso es de que el grito de este padre ante el momento difícil, sí Señor, yo creo, pero aumenta mi fe, socorre mi fe, Señor. No sé cuántos de los que estamos en esta mañana escuchando este medio de comunicación, Radio Ángelos, podría ser que decimos que nuestra fe tambalea, que nuestra fe es débil, que nuestra fe es pobre o no llega ni al tamaño de grano de mostaza. Pero es que hay que ver en quién está nuestra fe, en quién está nuestra confianza, en quién hemos creído. Porque fe significa fidelidad, fe significa obediencia, fe significa sometimiento. Y en todo caso, para nosotros como cristianos, en Dios. Por eso el verdadero significado de creer también va más allá. Es comprometerse totalmente con Él. Yo creo. En cuanto decimos creemos, pero nuestras vidas, nuestras actitudes reflejan lo contrario. ¿Cuántas personas dicen, yo creo, yo tengo fe, sí, Dios me va a sanar, sí, Dios me va a curar, pero con sus actos, con su tipo de vida, dicen todo lo contrario? ¿Y cuántos incluso a veces esperan de Dios cosas grandiosas en su vida? Pero qué triste es cuando vemos nosotros que en vez de creer, así como lo dice el significado de creer o el significado de fe, decimos sí, tengo fe, pero pensamos que fe es como cualquier otra cosa y no lo asumimos como tiene que ser. Yo tengo fe, sí, pero va a poner el espiritista. Yo tengo fe, sí, yo tengo fe que no, sí, el hermano me va a ayudar. No, yo tengo fe que me voy a sacar la lotería, entonces, pero esa no es la fe en Dios. Esa no es la fe que agrada a Dios. Esa no es la fe que va a hacer que Dios actúe por su misericordia en favor de los que le buscan, en favor de los que le aman, en favor de los que le temen. Entonces con Él, en un pacto sagrado, decíamos, sometiendo nuestra voluntad a la suya. Y ese es el problema. Bueno, ya lo decía mi hermano Vidal, mi hermano Sergio, mi hermano Lalito. Y hemos mencionado personajes de la Biblia. Entonces, ¿qué significa fe? Si Abraham es el padre de la fe, ¿pero por qué? ¿Qué significa fe? Obediencia, sometimiento. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Que fuera al monte a sacrificar a su hijo. Y dudó él. Eso significa fe, fidelidad, obediencia, sometimiento. Abandonarse totalmente a la mano de Dios. Eso es fe. Un día, cuenta que estaba un trapecista de estos que caminan en un alambre, ¿va? Y dicen que este hombre un día, dicen que en una ciudad pone una punta marrón en el alambre y en la otra, ¿va? Y la gente donde vio eso se empezó, bueno, ¿y este loco qué está haciendo? Empiezan a verlo. Y cuando él vio que la gente empezó a acercar, dicen que agarró un equilibrista, agarró una vara y comienza a caminar por el 3 metros, que diga 3 pisos de altura en el asfalto. La gente cuando vio empezó a gritar, ¡ay, se va a caer, se va a matar! Pero el hombre, ¿verdad?, daba un paso y se mantenía con el equilibrio de la vara. Pasó una vez, pasó 2 veces. Y la primera vez la gente gritó, ya la segunda vez la gente ya le aplaudió. Entonces, y de pronto comienza a gritar, ¿cuántos creen que puedo hacerlo sin la vara? Y todos gritaron, sí puede hacerlo, sí puede hacerlo. Y el hombre pasó sin la vara. Y les pregunta, ¿cuántos creen que puedo volverlo a hacer? Y la gente le dice sí. ¿Cuántos tienen fe que puedo volverlo a hacer? Y la gente le dice que sí. Y lo hizo. Por último agarró una carretilla. Y empezó a preguntarle otra vez a la gente, ¿cuántos creen que puedo pasar con esta carretilla? Y como ya había visto que podía, la gente le empieza a gritar, sí creemos, sí tenemos fe que lo puedes hacer.
y le pregunta a alguien, así directamente, ¿tú crees que puedo hacer esto? Sí. ¿Tú crees que puedo pasar con la carretilla por este hilo? Sí. ¿Estás seguro? ¿Tienes fe que lo puedo hacer? Sí. ¿Crees que lo puedo hacer? Sí. Entonces, ven y siéntate en la carretilla. Ah, no, le digo, no. Allí no. Entonces no hay fe. Y eso es lo que pasa. No hay fe. Porque no nos abandonamos plenamente en la mano de Dios. Hermana, Dios tiene un plan con tu vida, le decía un día a alguien yo. Dios va a hacer algo especial en tu vida. Ah, y el servidor, el hermanito me dice, ay sí, hermano Hugo, primero Dios. No, es tener la seguridad de lo que se pide. La convicción de las cosas que no se ven, pero las esperamos y creemos que por misericordia y por amor de Dios se van a hacer a realidad en nuestras vidas. Entonces, ese es el concepto de fe, hermanos, ¿verdad? Y eso es lo que es creer. Es un pacto sagrado con Dios. Es un sometimiento completamente a la voluntad de Dios. Entonces, y ya lo decía mi hermano Vidal, ¿por qué no vemos nosotros cosas grandes en nuestra vida? Porque no queremos tener nosotros un cambio. Porque si bien es cierto, a veces pasa mucho de eso, queremos obtener de Dios ante los momentos de dificultad, de desesperación, pero sí creo que puede hacerlo, pero cuando el Señor me dice, como le decía a este equilibrista al hombre, bueno, ¿tú crees que puedo hacerlo? Sí, entonces ven, siéntate aquí. No, ahí no. Creo que lo puede hacer, pero conmigo no. Creer en Dios significa seguirlo, obedecerlo y cumplir a cabalidad su palabra para hacer su santa voluntad como Él nos manda. Ese es el detalle. Que tenemos un concepto equivocado de creer o de tener fe. Y pensamos nosotros que la fe es como magia o como algo. No, ahora bien, de hecho, la fe, como decía la palabra de Dios, surge del oír palabra de Dios. Pero cuando tú escuchas palabra de Dios, entonces tú crees en Dios. Y cuando crees en Dios, ¿qué pasa? Tu fe se activa. Y tú dices, por ejemplo, hoy, Dios libera de una epilepsia, de un espíritu sordo y mudo a este jovencito. Y lo hizo ahí. Entonces, ¿qué hace? Tú crees en esa. Yo creo en esa palabra. Y es cuando también voy a empezar a ver cosas hermosas en nuestra vida. Por eso ayuda de gran manera el testimonio de lo que se ha encontrado con Dios. De cómo han visto la gloria de Dios manifestarse en sus vidas. Creer en Dios significa mucho más que afirmarlo. Creer en Dios es demostrarlo con hechos. Es obedecer y cumplir su palabra. Es seguirlo fielmente imitando a Jesucristo. Eso significa creer en Dios, hermano. Porque más extenso y más brusco, como lo dirá Santiago, ¿verdad? Pues sí, si de creer hasta el diablo cree en Dios y le tiembla, dice, ¿verdad? Pero creer en el sentido cristiano significa sometimiento, obediencia. El diablo no se somete ni le obedece. Y por eso es de que muchos de nosotros decimos creer, sí, pero nuestras vidas van conforme a lo que creemos. Y creer significa sometimiento, obediencia. Es seguirlo fielmente imitando a Jesucristo, quien debe ser nuestro modelo. Creer en Dios es permanecer en Cristo, y permanecer en Él es guardar sus mandamientos. ¿Bien? Creer en Dios es simplemente vivir en Él. Eso es creer en Dios, eso es tener fe. Por eso Jesús dijo en San Juan 15:10, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos y hermanas, a veces tenemos esas limitancias o esas dudas en materia de fe? Porque no hemos entendido el concepto de fe. Porque no hemos entendido el concepto de creer. Y ante las circunstancias difíciles que estemos pasando, como la de este hombre, como la de este padre que tiene un momento difícil, ante su hijo que había tenido la lucha desde pequeño, sufriendo con él, sus esperanzas en algún determinado momento habían terminado, sus oportunidades o las opciones que había buscado, pues pudo haber sido mucho, como la hemorroísa que dice que 12 años se había gastado todo su dinero.
cuando tiene la oportunidad de tener a Jesús, el Hijo de Dios, enfrente. Cree en Él y se acerca. La morrovisa creyó y tuvo fe. El padre primeramente va donde los discípulos, imagínense, y los discípulos no pueden hacer nada. Por su poca fe, como el Señor se lo dice claramente en San Mateo. Que leíamos en San Marcos, San Mateo le dice, por su falta de fe, por su poca fe. Entonces, queridos hermanos y hermanas, ¿qué situación de vida estamos pasando? ¿Qué situación de vida estamos sufriendo? No lo sé. Quizás sentimos que nuestra fe se termina, se acaba. Este es el momento de decirte que podamos exclamar como este hombre: Señor, yo creo. Señor, yo creo que puedes sanar ese cáncer. Señor, yo creo que puedes sanar ese SIDA. Señor, yo creo que puedes restaurar a mi hermano en su negocio, en su empresa. Señor, yo creo que puedes hacer que esa familia vuelva a ser una familia estable. Señor, yo creo que puedes restaurar verdaderamente ese vientre. Señor, yo creo que puedes hacer nuevas las cosas. Señor, yo creo que puedes levantar a mi hermano de esa camilla. Pero tenemos que exclamar con ese grito como este padre lo dijo: sí, Señor, yo creo. Porque para Dios nada es imposible, hermanos. San Lucas 1:37. Para Dios nada es imposible. Pero si le creemos, entonces exclamemos como este hombre. Le dice: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta nuestra fe. Y déjenme decirles, hermanos y hermanas, que si así lo hacemos, vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestras comunidades. Pero el problema es que muchas veces nosotros nos hemos convertido en cómodos y no buscamos a Dios. ¿Cómo vamos a aumentar nuestra fe si ni siquiera leemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a aumentar nuestro creer si ni siquiera nos empapamos de la riqueza de Dios en su palabra? Y de ahí surge la fe y la confianza para poder ver a Dios obrar verdaderamente en nuestras vidas. Yo estoy seguro que mi hermano Vidal, mi hermano Sergio, mi hermano Lalito, mi persona, hemos tenido momentos difíciles, en los cuales hemos sentido desfallecer, pero hemos clamado: Señor, aumenta mi fe. Los dejo con mi hermano Sergio para poder concluir con este tema, orando y pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe. 4. Querido hermano, recuerda que hace poco hemos pasado un año de la fe y se nos decía en Hechos 14:27 que se ha abierto la puerta de la fe. Y hoy quiero pedirte y decirte que para ti también hoy se ha abierto la puerta de la fe. Y te pido de todo corazón, porque mi hermano Lalito, mi hermano Hugo y mi hermano Vidal y yo somos testigos del poder y la gracia de Dios cuando nosotros abrimos nuestro corazón y creemos con el corazón. Por eso quiero que sea la palabra la que llegue a ti. Porque nos dice en Sabiduría 16:12, no fue hierba ni pomada alguna la que lo sanó, sino que fue mi pomada. Mi pomada es mi palabra, que todo lo sana. No son hierbas, no son pomadas, es mi palabra, dice el Señor, que todo lo sana. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros: porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la verdadera rectitud y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo: el que cree en Él no quedará defraudado. Esta preciosa palabra es la palabra que hoy Dios envía por estas ondas de esta radio, Ángelos, a todo el mundo. Es esa palabra que llega a nuestros corazones. Es esta palabra que sana el cáncer, que sana la duda, que sana la desilusión, la decepción. Es esta palabra que produce la fe, como lo dice
Hebreos 11:6. Nadie se acerca a Dios si antes no cree en Él. Y que Él recompensa a los que lo buscan. Busca hoy en este momento a Dios, que la recompensa que te va a dar es ese milagro que tú estás pidiendo. Dios es el único que recompensa al que lo busca, querido hermano. Y no te pide una gran fe, pide una fe pequeña, pero que para Él es grande. Que el Dios Todopoderoso llegue donde aquel que está decepcionado de la vida. Y yo te digo, la vida es bella, mi hermano. No te desilusiones porque tienes cáncer o tienes sida, porque tu hogar se te está destruyendo. Hoy llega la palabra adecuada a tu corazón. Esa palabra que todo lo sana, que todo lo libera. Dios Todopoderoso, aquí está este pueblo tuyo. Aquí estamos hoy tus hijos, como testigos de tu amor y de tu gracia. Que así, Señor, como has actuado en nuestra vida, así como nos has permitido ser testigos de tu poder, que así mis hermanos no solo experimenten tu gracia, sino que se conviertan en testigos de tu poder y de tu misericordia. Bendito y alabado seas, Señor Dios Todopoderoso. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Déjala correr.